Dios le bendiga, mis santos hermanos. En este preciso momento queremos que Dios le bendiga a todos los que puedan ver este video. Dios bendiga a aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal, que siguen nuestra prédica. Que Dios le bendiga. Y también a todos los que no están suscritos, pues que Dios le bendiga. Todos los que puedan ver este video. Bendito sea Jesús. Estaba meditando en el Salmo 42. Palabra del rey David. Sabe que me inspira confianza este salmo, el Salmo 42, ya que en el Salmo 42 el rey David expresa esta palabra. Dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Oiga cómo David aquí expresa esa sed que él tiene de Dios. Estamos hablando de una persona que está sediento. Por ende, él dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y dice: ¿cuándo vendré y me postraré delante del Dios vivo? Hay algo que también me da mucho que pensar, y es cuando el rey David expresa esta palabra y dice: fueron mi lágrima mi pan de días y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? O sea, al parecer David aquí estaba siendo acusado en medio de un proceso. Al parecer aquí a David se le estaba cuestionando y le hacían preguntas que dónde estaba su Dios. Pero analizando este capítulo bíblico, hay algo que prácticamente me llamó a la atención. Y fue cuando David dijo: ¿cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Dice: me acuerdo de cómo, de aquella multitud, cómo la conduje hasta la casa de Jehová. O sea, cómo él guiaba aquella multitud hacia la casa de Jehová. Entonces, en ese preciso momento, David está recordando todo eso. Y está recordando de cuando él iba a la casa de Jehová y se postraba delante de Dios. Quizá en los momentos que David está hablando esta palabra en el Salmo 42, quizá él ahí no podía hacerlo como antes lo hacía. ¿Por qué no podía hacerlo? David se encuentra en un momento de persecución. Y por ende aquí David habla acerca de su lágrima. Pero me llama mucho la atención cómo David comienza diciendo en el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estamos mirando un David sediento de Dios. Un David sediento de estar con Dios. Un David sediento de esas reuniones que él tenía con su Dios. De cómo se postraba en la casa de Jehová. Cuando nosotros analizamos aquí, David no está sediento quizá de un culto más, de una reunión más. Por eso es que aquí él recuerda esos momentos en la casa de Jehová. Pero ¿por qué David hace esta comparación y tiene que comparar al siervo? Porque me impresiona cuando David dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros analizamos qué es un ciervo, es un animal mamífero. Todos lo conocemos como un animal mamífero. Y prácticamente una de las cualidades del ciervo es que cuando se ve en los desiertos, donde no hay agua, o se ve en la montaña,
Cuando el siervo anda por los desiertos, anda por la montaña, con sed, el siervo desea llegar a un lugar donde haya agua. Y muchas veces, cuando el siervo se encuentra en la montaña que está sediento, cuando se forman las nubes de agua, que ya el agua va a caer, muchas veces el siervo emite un ruido y comienza a bramar. ¿Por qué? Porque él puede escuchar ya la corriente del agua. Entonces comienzan sus bramidos, porque él sabe que ya viene el agua y él está sediento. Entonces aquí David se presenta como una persona sediento, pero sediento de Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos estar siempre sedientos de Dios. Anhelar siempre esa conexión con Dios. Anhelar siempre esa presencia con Dios. Entonces, el cristiano debe siempre anhelar esa presencia. El cristiano debe siempre tener esa sed de Dios. En medio de todo esto que estamos ahora mismo viviendo, los cristianos debemos estar más cerca de Dios que nunca. No podemos descuidarnos. Así como David le recuerda a Dios, el rey David aquí recuerda aquellos momentos cuando él conducía a la multitud con voces de alegría a la casa de Jehová. Pero ahora en un momento de persecución, en un momento de angustia, David no lo puede hacer. Pero en medio de esa persecución, en medio de esa guerra, David desea un acercamiento hacia su Dios. David se encuentra sediento. Y es por eso que David expresa en este salmo que su alma tiene sed de Dios. Su alma. David aquí no tiene sed de un culto más. Porque quizá en medio de todo esto hayan hermanos que dirían: cuánto anhelo un culto de reunión, que nos reunamos los hermanos en las iglesias, como se hacían esos cultos antes. Pero David aquí no tiene sed de una reunión. David aquí tiene sed de Dios. ¿Qué es lo que debe tener el cristiano? Sed de Dios. Entonces, cuando tú tienes sed de Dios, en cualquier momento o en cualquier lugar, tú puedes hacer un altar y hablar con Dios. Expresarle tu queja a Dios. Expresarle tus problemas a Dios. En cualquier lugar de tu casa, en tu cámara secreta, puedes hacer un altar y hablar con Dios. Debemos estar siempre sediento con que tu alma esté sedienta. Esa sed de Dios, de hablar con Dios. No podemos en ningún momento descuidarnos. Las iglesias deben saber que en medio de estos tiempos, lo cual estamos viviendo, las iglesias deben saber, los hermanos, que la venida de Cristo se aproxima. Y todo lo que nosotros estamos mirando no es más que el cumplimiento de las palabras de Dios.
Por eso siempre tiene que existir esa conexión del cristiano para con Dios. Buscar a Dios en medio del problema, en medio de las dificultades. Buscar a Dios. Nunca como esta, siempre lo he dicho en las prédicas, que un cristiano no puede cometer el error de acostarse sin orar. Por eso me llama mucho la atención cómo David expresaba ese deseo, esa ansia que él tenía de presentarse ante Dios. Por eso él hace una pregunta: ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Él anhelaba esos buenos recuerdos, esos buenos momentos. Quizá ahora los cultos no se puedan dar como se daban antes. Quizá las iglesias, los templos no se abran y tú salías, los cultos se terminaban a las 10, 11 de la noche. Quizá por lo que está aconteciendo, por lo que está pasando, quizá no se puedan abrir los templos. Pero tu relación con Dios, pueblo, debe mantenerla. Que no se pierda esa conexión entre tú y Dios. Y para que esto no se pierda, el cristiano debe estar sediento como estaba David. Un alma sedienta de Dios, con sed de Dios, sed de buscar a Jehová. El rey David nunca perdió eso. Siempre anhelaba estar con Dios. Siempre anhelaba esos buenos momentos. Por lo menos hoy fue un día para mí. Yo salí a predicar, yo no pude predicar. No pude predicar. Porque donde quiera que intentaba pararme, de repente ahí estaba el agua. Y no podía sacar la bocina para predicar al aire libre debajo de agua. Que nosotros utilizamos la bocina, la paramos en el lugar donde Dios nos indique y ahí predicamos el mensaje. Pero hoy estuvo el día bastante lluvioso. Entonces, yo me quedé como con esa hambre de predicar las palabras de Dios. Me quedé como con esa hambre de hablar de Dios. Porque para yo hablar de Dios, para yo testificar que Dios es grande, para yo testificar que Jesucristo salva, sana y liberta, yo no necesito un púlpito, yo no necesito un altar. Hay bastante gente caminando en la calle que necesitan las palabras de Dios. Y cuando yo saco mi bocina de mi vehículo y la monto en un pedestal en cualquier esquina, en el lugar donde el Señor me indique, y predico la palabra, y veo una alma, tan siquiera una alma que venga a los pies de Cristo, eso me hace sentir gozoso. Siento como un gozo dentro de mí. Y digo, el trabajo está hecho. Porque para esto he sido llamado. Para esto me has llamado Dios. Yo tengo que hablar de Dios. Yo tengo que hablar de la grandeza de Dios. Entonces, por eso me llama mucho la atención. Mire cómo dice el salmista aquí. Me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces y alegría. Aquí él está recordando todo esto. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero si analizamos el verso 2, que es donde él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de días y de noche. Recordando todo ese tiempo. Y aquel hombre tiene una sed de Dios. ¿Y cómo es posible que hayan cristianos, creyentes, que hayan perdido esa sed de buscar a Dios? Esa sed de estar conectados con Dios.
Que los problemas no te quiten esa sed de Dios. No, que ningún problema te quite ese anhelo de estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Que la prueba no te quiten ese deseo de hablar de aquel que te hizo libre, de aquel que te llamó, de aquel que te limpió. Yo siempre tengo que recordar mi vida cuando yo andaba caminando sin Dios y sin esperanza, se puede decir. Hoy en día, todo lo que soy se lo debo a Dios. Todo lo que soy, lo soy por Dios. Y por eso, cuando a mí me llegan momentos difíciles, me llegan ciertas pruebas, por mi mente solo pasa esta palabra: que yo no puedo dejar de servirle a mi Dios. Porque todo lo que soy, se lo debo a Él. Lo soy por Él. Santo sea Jesús. A Dios no tengo con qué pagarle, porque Él prácticamente fue que me dio vida. Él fue que me limpió. Yo no era nadie, yo no era nada. Hoy en día debo estar agradecido de mi Dios, de aquel que un día extendió su mano y su misericordia me alcanzó. Yo abrí mi corazón, me entregué a Él. Hoy predico su palabra. Hoy hablo de su grandeza. Santo sea Jesús. Hoy hablo de la maravilla de Él, porque me he dado cuenta que Dios es real. Después que vine a Él, sí he logrado entender que Dios es real y que Jesucristo salva y sana. Y siempre estoy sediento, tengo sed. Para culminar con esta palabra, ¿sabe usted lo que es algo sediento? Cuando una persona está sediento, necesita sed para saciar esa sed. Y quisiera tomarse sea un vaso de agua fría. Como cuando Jesús llegó al pozo donde estaba la samaritana, no donde llegó la samaritana, porque Jesús llegó primero. Dice que cansado del camino, se sentó. Estaba sediento humanamente, tenía sed Jesús, pero de agua, ahí. Pero la sed de David es sed de Dios. La sed que precia David en su alma no es una sed de tomarse un buen vaso de agua fría. Es sed de Dios. Él anhela esa conexión con Dios, ese diálogo con Dios, de su Dios. Siempre estaba sediento. Santo sea Jesús. Por eso dice: ¿cuándo me presentaré delante de Él? Esa palabra le expresaba a David. De llegar a su santuario, hablar con Dios, desahogarse con su Dios. Tenía hambre, tenía sed de Dios. Entonces, eso siempre tiene que estar en nosotros. Sed de Dios, de hablar de su grandeza, porque nosotros sin Él no somos nada. Santo sea Jesús. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Y culmino con esto. En medio, quizá de ese proceso que tú estás pasando, quizá estás enfrentando alguna prueba, pero mantente siempre con esa sed de Dios, que Dios estará ahí. ¿Sabe algo? Dios nunca nos deja. Nosotros sí muchas veces nos alejamos de Dios, pero Dios siempre está ahí. Santo sea Jesús. Mientras tú estés dispuesto a buscar a Dios, Dios va a estar ahí. Mientras estés dispuesto a hablar con Él, Él va a estar ahí para escucharte. Santo sea Jesús. Ahora, ¿qué quiere Dios de ti? Haz lo correcto. No haga lo incorrecto. Séle fiel en todo el sentido de la palabra. Y si algún día cometiste un error, que el diablo no te acuse. Levántate. Y de ahí en adelante dedícate a serle más fiel a Dios. Dios te bendiga. Que siempre esa sed de Dios estés en tu vida.
Que el Dios Todopoderoso te bendiga.